Buenas tardes. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas. Vamos a que se conecten sus compañeros y hasta mientras pues vayan colocando sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat. Déjenme ver si voy abriendo el SIGA y el otro SIGA. Voy cerrando unas cosas que tengo aquí. Sí, creo que este ya lo puedo cerrar. Esto creo que lo puedo cerrar. Pensaría yo que lo tengo que tener abierto. Esto sí creo que puedo cerrar. Esto lo acá. Oh, mm, sí, déjenme cerrar esto. Estamos 7 ya. 7 de septiembre del 2022. Estamos miércoles. Y no recuerdo dónde nos quedamos. Página 27 es ahí. Vamos a buscar. Estamos ya en siempre que hablo del NetBeans se me pone lenta la computadora. Esperemos. Ah, esperemos. Me pareció ver que alguien estaba. Ya. Ya, entonces estábamos viendo las clases que nos permitían crear una interfase con el usuario. Estábamos examinando las clases AWT, ¿verdad? Que eran las
clases que nos permitían hacer ventanas tipo Windows. Habíamos visto la jerarquía de clases y habíamos visto ya algunos de los ejemplos, ¿verdad?, de estas clases. Entonces, me parece que nos habíamos quedado hasta aquí. Ya, lo que estamos viendo es cómo podíamos construir ciertas clases contenedoras, y estas clases contenedoras poseían un objeto tipo layout. Y ese objeto tipo layout, que podía ser de diferentes características, podía servir para ayudarnos a organizar sin que nosotros tengamos que esforzarnos, por decirlo así, o estar controlando. Nos ayudaba a organizar los objetos dentro de un objeto tipo contenedor, ¿no? Entonces eso es lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, entre los constructores que habíamos visto, estaba el Flow Layout, que es el primero que utilizamos. Es el constructor que nos ayudaba a centrar los objetos y los alineaba. Déjenme, tengo un auricular por ahí abierto. Ya, entonces este Flow Layout, que es el primero que vimos, nos ayudaba a centrar los objetos y a alinearlos, ¿no? Y tenía un espaciado entre objeto y objeto que correspondía a 5 unidades verticales y a 5 unidades horizontales, ¿no? Entonces era el que usamos por defecto. De allí teníamos otro constructor para el Flow Layout, que podría ser el Flow Layout con el parámetro de la alineación. Entonces, con este constructor de aquí, nosotros podíamos crear un layout que indicaba cuál es el tamaño de la alineación, ¿no? Por defecto, si no ponemos nada, son 5 unidades horizontales, ¿verdad? Y una vertical. Y también tenemos un tercer constructor donde indicamos la alineación y también podemos indicar el espaciado horizontal y el espaciado vertical. Entonces, cuando utilizamos este layout, le indicamos a la clase, ¿verdad?, contenedora, o mejor dicho, a la clase Flow Layout, le indicamos que cómo tiene que alinear los objetos y también directamente el espaciado horizontal y vertical, ¿no? Entonces, este es el que estábamos viendo la última vez. Y aquí tenemos el gestor de layout, ¿no? Bueno, entonces ya vimos la última vez, creo que sí vimos esto, que el GAC era el espaciado que estaba entre los componentes y que era medido en píxeles, ¿verdad? Y los valores del Flow Layout podrían ser less para alinear a la izquierda, center para centrar los objetos y right para alinear a la derecha, ¿no? Entonces, esto creo que vimos unos ejemplos, pero aquí estamos viendo de manera formal cuáles son los alineamientos. No sé si vimos este ejemplo, creo que no vimos, porque vimos otros ejemplos. Entonces, este ejemplo es el de Flow Layout Demo, ¿verdad? Aquí, primero que nada, tenemos que incluir la clase donde están estas clases, están en la librería java.awt, y cuando colocábamos el asterisco, pues estamos diciendo que todas las clases que están allí están disponibles. Luego creamos un objeto, que es un objeto que es una extensión de la clase frame, y este objeto se llama Flow Layout Demo, ¿verdad? Dentro del programa principal de esta clase, creamos un objeto FLD, que es un objeto del tipo Flow Layout Demo, ¿verdad? Y aquí utilizamos el constructor, en este caso es el constructor por defecto, es decir, es el constructor sin argumentos. Luego, una vez que tenemos el objeto del tipo de clase Flow Layout Demo, ¿verdad? Este objeto pues ya hereda los métodos de la clase, y en este caso el método de la clase es el setLayout, ¿no? Entonces definimos el setLayout para este objeto, y como base, como el layout es otro objeto, ¿verdad? Entonces tenemos que crearlo con la palabra especial new, ¿verdad? Vamos a crear el objeto de tipo Flow Layout, y en este caso vamos a utilizar el constructor
que maneja los tres parámetros, ¿no? El primer parámetro es para saber la alineación, en este caso flow layout, y directamente estamos utilizando el nombre de la clase, ¿verdad? Porque este debe ser un método estático, ¿no? Entonces, cuando es estático, podemos usar directamente la clase sin necesidad de instanciar. Entonces aquí de la clase sacamos el flow layout right para indicar que está alineado hacia la derecha y le mandamos como parámetros 10, 10, es decir que son 10 píxeles entre objeto y objeto de manera horizontal y 10 píxeles entre objeto y objeto de manera vertical. Una vez que hemos definido el layout para este objeto FLD, que es del tipo flow layout demo, que a su vez es una extensión del objeto de la clase frame, al objeto utilizamos el método add, que es un método que sirve para añadir, y como argumento le tenemos que pasar un nuevo objeto. Como el objeto no existe, tenemos que utilizar la palabra new para indicar que se debe de crear, y este objeto que vamos a crear es de tipo button, ¿verdad? Y button, a su vez, o sea, es un objeto de tipo button, y a su vez le mandamos un argumento que va a servir como la descripción del objeto, que en este caso es button, ¿no? Asimismo, al mismo objeto de tipo frame, ¿verdad? Originalmente el padre es de tipo frame, este es de tipo flow layout demo. Adicionamos un nuevo objeto que va a ser de tipo botón y que tiene como argumento 2, es decir, que en el nombre va a tener el 2. Luego añadimos al objeto flow layout demos, le añadimos un nuevo botón que no existe, entonces lo estamos creando ahorita, que es un objeto basado en la clase button y que en este caso le mandamos el argumento 3 para que esa descripción tenga 3, ¿no? Luego, al mismo objeto, flow layout demo, ¿verdad? Basado en la clase flow layout demo, al objeto FLD, le llamamos al método setSize, ¿verdad? Para definir el tamaño de este frame y le mandamos 100,100, es decir, que va a tener 100 de ancho por 100 de largo, ¿sí? Un cuadrado más o menos. Y luego para ver el objeto, para que se haga visible, llamamos al método setVisible, ¿verdad? Y le enviamos el parámetro true para que sea visible en la pantalla. El resultado debe ser cajita de aquí, esta cajita de aquí, con 3 botones, ¿no? Entonces, vamos a ver por acá. Aquí ya tenemos los ejemplos anteriores. Déjenme ir a buscarlo. Ahí va a estar, ahí va a estar y ahí va a estar el punto. ¿Dónde lo encuentro? Este era form layout de. Esta cosita aquí me está molestando. Flow layout demo. Vamos a ver. Flow layout demo. Ahí creo que lo vi. Ahí está. Flow layout demo. Entonces, lo copiamos aquí en el NetBeans. Ahí está el mismo código que ustedes vieron. Entonces se crea un objeto FLD a partir de la clase Flow Layout Demo, ¿verdad? Que a su vez es una extensión de la clase Frame. Y se le añaden unos objetos de tipo Button, basados en la clase Button, que se van a disponer, ¿verdad? En el objeto contenedor de una manera organizada. Esto aquí, nuevamente para abajo, déjenme ver por aquí si hay un mensajito, ya anda el mensajito, y vamos a ejecutarlo. Ahí me sale que mi conexión es inestable. Vamos a ver por acá. No. Ya, ahí no sé si ustedes pueden ver aquí en la pantalla, ¿verdad? Ahí se creó el objeto de 100%,
¿verdad? El set size, ¿verdad? El objeto es de 100%. Lo podemos ver porque está set visible true. Lo podemos ver, tiene los tres botones, 1, 2, 3. Ahí están los tres botones. Están con la alineación hacia la derecha. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Está alineado hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, si yo lo cierro, bueno, estaba tratando, ya no se cierra más, pero si yo lo abro, ¿sí ven? Se alinea hacia la derecha y allí el espaciado entre los botones es de 10 píxeles. Entonces ahí está, ahí están los botoncitos, ahí le estoy haciendo clic y si lo trato de cerrar, pues no pasa nada porque no están programados. Entonces aquí ya vimos la otra vez que la manera que yo tenía de cerrarlos, ¿verdad? Si estuviéramos lanzándolos desde el DOS, los podría cerrar con control C, pero por acá no puedo hacer eso, así que voy a cerrarlos directamente desde el administrador de tareas, donde yo les decía que ya he detectado pues que este programa ocupa poca memoria, ¿no? Entonces, así lo detecto para no cerrar el canal, ¿no? Entonces ahí termino la tarea y ahí se cierra el programa, ¿no? Ya una vez que se cierra el programa, voy al chat y ahí ustedes copio el programa porque estos programas son los que tienen que presentar como deber. Ya listo. Entonces ya tenemos un programa más en la vista, ¿no? De ahí tenemos que ver el gestor del border layout. Dice, el gestor por defecto de la clase y subclases Windows incluyen los tipos frame y diálogo, ¿no? Entonces, border layout dice que es el gestor por defecto de las clases y subclases de Windows que incluyen los tipos frame y diálogo, ¿no? Entonces, este sería el gestor que se utiliza en la instrucción de objetos y nosotros podríamos cambiarlo si es que ese es el caso. Este gestor divide el objeto container en 5 partes, donde se pueden añadir objetos y componentes, ¿verdad? Como son North, South, East, West y Center. Entonces ahí están las 5 secciones del contenedor, donde nosotros podemos añadir los nuevos objetos. Ya, entonces aquí vemos cómo son los constructores, el resumen del constructor, tenemos, dice, border layout, dice este constructor crea un nuevo border que no tiene, dice, no tiene gags, o sea, no tiene espaciado entre los componentes, ¿no? Y el segundo constructor podemos indicar cuál es el espaciado horizontal y el espaciado vertical, ¿no? Esta es la segunda presentación. Dice el constructor, construye un borde, ¿verdad? Un borde de diseño. No sé cuál es la interpretación correcta del layout, ¿verdad? Vamos a ver si salgo mi ignorancia. Vamos a poner aquí la traducción vendría a ser modelo. Aunque aquí ya está en español, ¿no? Vamos a verlo porque no me termina de convencer. Ya, layout dice que es diseño. Entonces, dice, construye un diseño de borde que no especifica espacio entre los componentes. Ya, los parámetros HGAG y BGAG se refieren al espaciado que hay entre los componentes dentro del contenedor, ¿verdad? En el sentido horizontal y vertical, según se identifiquen. Uso del gestor border layout dice que para añadir un componente en una región específica tenemos que utilizar el método add y pasar 2 argumentos. En este caso, el componente que vamos a añadir y la región donde vamos a colocar el componente. Regiones válidas tenemos border layout, directamente el nombre de la clase, .north, ¿verdad? Que también debe ser de tipo estático. Border layout sud, border layout east, border layout west y border layout center. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el ejemplo
En este ejemplo necesitamos, para poder utilizar los componentes AWT, necesitamos agregar la librería. Creemos el ejemplo Border Layout Demos, que es una extensión de otro objeto tipo frame. Tenemos nuestro programa main y dentro de nuestro programa main creamos un objeto BLD que es del tipo Border Layout Demo, o sea, basado en esta clase, y como no existe, lo creamos, ¿verdad? A partir de la clase Border Layout Demo, ¿no? Entonces ahí lo estamos construyendo. Una vez que creamos nuestro objeto, que ya existe en la memoria, ¿verdad? Entonces ese objeto, pues, se han creado métodos, ¿verdad? Eh, que están allí en la definición de la clase. Entonces, BLD tiene el método setLayout para definir cuál es el layout. En este caso era diseño, ¿no? Definir el diseño. Y en esto, pues, tenemos que crear un nuevo layout. Como no existe, tenemos que crear la palabra new para indicar que es un nuevo objeto que estamos creando a partir de la clase Border Layout, que es la que estamos colocando ahorita, y en este caso estamos colocando dos argumentos que son 10,10. Es decir, que vamos a tener 10 píxeles de espaciado horizontal y 10 píxeles de espaciado vertical, ¿no? Bien, una vez que ya definimos cuál es el layout que vamos a utilizar para este objeto BLD, que es un objeto que está basado en la clase Border Layout Demo, que a su vez es una extensión del objeto original frame, ¿verdad? Entonces ahora sí comenzamos a añadir. Al objeto le vamos a añadir, ¿qué le vamos a añadir? Como no tenemos algo físico que añadirle, tenemos que crearle, utilizamos la palabra new, ¿verdad? Y vamos a añadir un new button, ¿no? Button es otro de los objetos que está definido dentro de la clase AWT, por eso podemos así referenciar. Entonces creamos un nuevo botón, ¿verdad? A los botones cuando los creamos podemos crearlos con un argumento que es lo que van a tener en su descripción. En este caso le mandamos una constante de caracteres denominada norte, y ese va a ser el nombre que va a tener, perdón, la descripción que va a tener el botón, ¿verdad? Entonces aquí le creamos un nuevo botón, pero también tenemos que definir dónde se va a alinear. Por lo tanto, de la clase Border Layout le decimos que este botón va a ir al norte, o sea, al norte. Luego creamos al mismo objeto, ¿verdad? Del tipo Border Layout Demo, el BLD. Le añadimos un nuevo botón. Como el botón no existe, utilizamos la palabra new para decir que vamos a crear este botón, y tiene la leyenda sur, es decir que en la descripción del botón se va a ver la palabra sur, y este botón lo vamos a poner en el sur, ¿no? Entonces para eso utilizamos la clase Border Layout, ¿verdad? Y utilizamos la propiedad sur para indicar que se va a poner en el sur. Asimismo, añadimos al objeto, ¿verdad? BLD del tipo Border Layout Demo, añadimos tres botones más, ¿verdad? Como los botones no existen, utilizamos la palabra new para agregar los tres botones. Cada uno de estos botones lo añadimos con una cadena de caracteres. Esta cadena de caracteres va a definir la descripción del botón, ¿verdad? Y lo colocamos en diferentes posiciones, ¿verdad? Distribuidos en el diseño del objeto contenedor. En este caso, Border Layout Edge para ponerlo al este, Border Layout W Edge para ponerlo al oeste, y Border Layout Center para ponerlo en el centro. Finalmente, el objeto BLD del tipo Border Layout Demo, que a su vez es una extensión del objeto Frame, le hacemos el método setSize para definir su tamaño inicial, que va a ser de 200,200, es decir, 200 píxeles de ancho por 200 píxeles de largo. Y hacemos, o llamamos al método setVisible con el parámetro true para poder verlo. Finalmente, vamos a tener un objeto parecido a este de aquí. ¿Sí? Y este objeto, este objeto, perdón, este objeto está en Border Layout Demo, ¿no? Entonces, si
Me voy por aquí. Aquí está Border Layout Demo. Entonces vamos a poner Border Layout Demo. Vamos a ponerlo acá. Ahí está el programa, ¿verdad? Y ahora lo vamos a ejecutar. Déjenme cerrar la anterior. Ahora sí, vamos a ejecutarlo para ver qué efecto ocurre, ¿no? Entonces, mientras eso está ahí ejecutando, pues, digamos, damos por acá. Ya, ahí ya se está ejecutando. Déjenme minimizar esto, ¿verdad? Y aquí está, ¿no? Entonces, aquí está nuestro frame, ¿verdad? Que tiene el border layout demo, o tiene el border layout, ¿verdad? En este objeto de la clase border layout demo, que a su vez es de la clase frame. Y lo que tiene son estos botones de aquí, que ustedes están viendo que están distribuidos al norte. Entonces este corresponde al border layout north. Aquí está al este, perdón, al sur, por acá abajo al sur, que corresponde al border layout sur. Al oeste, que corresponde al este, que corresponde al border layout es. Y finalmente tenemos un botón en el centro que corresponde a Border Layout Center, ¿no? Entonces, de esta manera, hemos utilizado los Border Layout para distribuir en nuestro objeto contenedor estos objetos, ¿verdad? Para distribuirlos según nuestra necesidad, ¿no? Entonces, así, nosotros sin preocuparnos mucho de cuál es la posición y todo eso, podríamos de manera rápida crear aplicaciones simplemente utilizando los layouts. Como ustedes podrán ver, conforme voy cambiando el tamaño de nuestro objeto BLD, ¿verdad? Los botones se van ajustando, tratando de respetar su distribución, ¿verdad? De norte, sur, este, oeste y centro, y tratan ahí de adaptarse, ¿no? Entonces, y esto haría que estas aplicaciones podrían ser consideradas de tipo response, ¿no? Que es lo que se busca, que las aplicaciones ahora se adapten a los tamaños de las computadoras y de los teléfonos. Ya, si yo doy clic en los botones, pues no hace nada porque no tenemos ningún código. Y si lo cierro, pues tampoco hace nada porque ustedes ya saben, pues, eso se queda ahí activo hasta que yo lo cierre, ¿verdad? Entonces, me toca cerrarlo por acá. Ahí lo identifico el proceso en la memoria con el administrador de tareas y ahí lo cierro para no verlo, ¿no? Entonces, este es otro programa que ustedes tienen. Déjenme ver, Border Layout Demo. Ahí está, otro de los que me deben para el deber. Todavía no he revisado esa logo visual. Créanme que he pasado una semana súper ocupada. Entonces, ya que están la mayoría acá conectadas, entonces vamos a pasar a hacer un paréntesis ahí mientras ustedes están reflexionando sobre los border layout. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a registrar la asistencia. Para eso de allí, yo debo de logonearme a nuestro sistema. Y al sistema SIGA. Estoy logoneándome y justo a tiempo porque ya me quedan 10 minutos. Ya, como ya me quedan los 10 minutos, de una vez voy a copiar las asistencias de ustedes. Para tener de evidencia que no se me vayan a perder. Entonces, ahí están
Ya está copiada la asistencia de ustedes, ¿no? Hay algo que de repente tienen que hacerme acuerdo. Es. Este es de la elección de la reina. ¿Dónde está entonces? Acá arriba sí me pasó. Olvera, ya Olvera, hágame acuerdo que Olvera tiene justificativo y entonces a él no le puedo poner falta porque ya está justificado. ¿Sí? Entonces hágame acuerdo que Olvera tiene esa justificación. Vamos primero por acá. A ver, déjenme ver quiénes están presentes. A ver si tengo buena memoria. Román, Ruiz, Aymar, Carmen Carrillo, Daniel Rosado, Eric Rivera, Fred Ortiz, Quimis, Jacob, Angieta, Obando, García, Kevin, Cruz, Ruiz, bueno, los voy a llamar. Creo que me falta William, creo aquí. Ya, entonces Angieta sí lo vi, Javier sí lo vi, a Carrillo, no recuerdo si lo vi. Aquí estoy, ingeniero. Ya, Carrillo, Chango también se conectó, Coyo también estaba, Girón no vive aquí. 11, no recuerdo si la vi. A Damián sí lo vi, a William. Vamos a ver, Ponce y William. A William sí está. Ponce. Carrillo sí está. A Ponce no la vi. Entonces, Ponce no. Los dos Rodríguez sí. Ella me parece que se conectó, pero no recuerdo si la vi ahorita. Presente, Carmen Sánchez. Ya. Sí, yo sí recuerdo que se conectó, pero no me la vi ahorita ya. Entonces, y Villamar sí estaba. Entonces, me falta Ponce nada, ¿no? Y por el lado de acá, aquí sí los vespertinos estén pilas. Alcíbar, a ver, aquí sí me ayudan porque aquí son más. Alcíbar sí está presente. Presente, ingeniero. Yeta sí estaba, Vilés sí estaba, Carrillo sí estaba, Cuello sí estaba, Cruz está presente, me parece que sí. Presente, profe. Y Obando, me parece que sí la vi. Olvera es el que tiene justificación. Ajá. Ya, Olvera es Y el estoy ingeniero igual. ya, sí, listo. Ortiz me parece que sí lo vi. Sí, presente el ingeniero. Ya, Ponce está, sí sabe conectar, pero todavía no llega. Quimis me parece que sí la vi. Rivera, me suena que sí lo vi. Confirme Rivera. Vamos a ver. No está Rivera. Entonces, ya, es que Rivera, ahora que me acuerdo, Rivera estaba faltando bastante.
hablen con Rivera, no se vaya a quedar y que justifique. Los dos Rodríguez sí estaban. Román, confírmeme si está por acá presente, Román. Así está, ya lo acabo de ver. Presente, ingeniero. Rosado, Presente. ya, Rosado sí está. Ruiz, me parece que sí lo vi. Presente. Sánchez sí estaba y los dos Villamar sí estaban, ¿no? Entonces aquí los únicos que me faltan son Ponce y Rivera. Presente, ingeniero. Aquí Rivera. Oiga, Rivera, tiene los otros días creo que tiene falta, entonces no se vaya a descuidar. ¿Cuántas faltas tengo, ingeniero? No le he calculado, pero sí tenía más o menos. Sí. De repente, más tardecito podemos echarle un... Déjenme ver qué temas estamos viendo. Estamos viendo los flow layout. Yo no tengo actualizado. No tengo actualizado, pero... Tengo actualizado, pero... Déjenme ver si aquí tengo. Mire, Rivera. Y no está actualizado. Y la última clase creo que usted también faltó. Usted tiene falta el día 20, 24, 25. Toda la semana y 27. 20, 24, 25, 27. ¿Verdad? De la semana pasada. Y si no mal me recuerdo, porque no tengo las asistencias de septiembre, no las he actualizado. Si mal no me recuerdo, tenía varias faltas de septiembre. Entonces, justifíquelas, porque si no, se puede estar quedando por asistencia. ¿Y cómo las podría justificar? Aquí. Tiene que hablar con Bienestar Institucional, ¿verdad? Tiene que enviarles hay unas solicitudes, hay un formato. Miren, déjenme ver si acá les ha enviado un correo, ¿verdad? Le he enviado a coordinación, pero realmente con quien tiene que ir es con quien tiene que ir es y aquí no está. Con Bienestar Institucional tiene que ir. En ver si acá tengo otra justificación. Mira, aquí está el correo de Bienestar Institucional. Ahí me queda menos de un minuto, no sé si lo logre copiar, si no en la siguiente sesión lo copio el correo. Ya, ahí tiene que enviarle, hay un formato de esto de aquí, para justificación de falta, entonces ahí lo llena y ahí le pide. Ya si se desconecta, ya saben jóvenes, nos volvemos a conectar. Entonces ahí cópielo rapidito. Las fechas